Bueno, ayer el Banco de México se despachó en grande. Tenía una oportunidad, la última oportunidad para estudiar el incremento en las tasas de interés. Tiene 8 oportunidades. Puede tener también una oportunidad u oportunidades extraordinarias. Puede un día citar de emergencia y eleva la tasa de interés en el momento que se le pegue su gana, pues, pero tiene por lo general 8 oportunidades que coinciden con 8 oportunidades o de alguna manera están en paralelo a las 8 oportunidades en que la FED también analiza la situación de la inflación en Estados Unidos y determina si se mantiene la política monetaria o la altera o la incrementa o la disminuye o lo que sea. Entonces, ayer era la última oportunidad en este año, según dictan los calendarios correspondientes para hacer un análisis. Y la mayor parte de la gente afirmaba que pues, iba a haber un incremento en la tasa de interés, ya se están acomodando las políticas monetarias, y había incluso aquí se mencionó por parte de analistas que lo prudente era que incrementara en 1/4 de punto porcentual, pero se despachó con medio punto porcentual, lo que de alguna manera es una señal en el mercado. También el Banco de México con sus decisiones manda señales al mercado. Y por eso solicité que dos amigos y analistas que son colaboradores permanentes de En torno al dinero nos ayudaran a entender qué carambas pasa en el Banco de México. Y yo invito a que si usted tiene preguntas a través del Facebook o a través del WhatsApp, nos las haga saber para que esas mismas preguntas podamos trasladárselas a Ernesto Fárez Santoscoy y a Pablo Álvarez y Casa, a quien doy los buenos días. Pablo, buenos días. Hola Eduardo, buenos días. A ver, ¿qué es lo que procura? Vamos a tratar de hacer preguntas lo más sencillas posibles para que vayamos entendiendo la importancia del hecho. O sea, ¿qué es lo que procura el Banco de México al incrementar la tasa de interés, Pablo? Mira, la tasa de interés es una tasa interbancaria que cobra, que son las operaciones que cobra el Banco de México con los bancos. Pero esa tasa evidentemente es una referencia para el resto de las tasas. Esta tasa estaba en 8.25 en 2019. La comenzó a bajar paulatinamente porque la inflación iba a la baja. En el 2020, cuando estalla el COVID, todos los bancos centrales del mundo, ante la emergencia que se presenta, bajan abruptamente las tasas de interés. El de México no fue la excepción. México la fue bajando hasta llegar a un nivel de 4% a principios de este año. Y incluso todavía cuando la inflación comienza a subir, Banco de México la sigue bajando, la baja de 4.25 a 4%. Sí. Y en ese momento se nos vendió la idea de que esta era una inflación transitoria por un choque de oferta, y Banco de México compró esa tesis, que dicho sea de paso, también era la idea dominante en el Fondo Monetario Internacional y en Estados Unidos. Entonces, ese es un poco como un resumen rápido. Sí es una tasa muy importante porque el Banco de México manda señales de encarecimiento del costo del dinero, porque eso se traslada al resto del sistema de tasas, por decirlo así, ¿no? A ver, un asunto importante que aquí creo que es relevante es el hecho de que un incremento en tasa, y te pregunto, Ernesto, ¿inhibe el crecimiento económico de un país o de una economía? Bueno, primero saludo a Pablo. ¿Cómo estás, Pablo? Eduardo, Ernesto, ¿verdad? ¿Cómo estamos? Bien, gracias. Sí. Cuando un banco central sube la tasa de interés, se supone que lo que genera es un golpe hacia la demanda de bienes y servicios y también hacia la inversión, ¿no? Por un lado, por ejemplo, si los consumidores pues gastan su dinero a través de tarjetas de crédito, o hay crédito al consumo para automóviles o lo que sea. En la medida que la tasa de interés está más alta, pues la gente tiene menos dinero para gastar, ¿no? Y entonces se genera una menor expansión de la demanda de bienes y servicios. Luego, en la parte de inversiones, si tú tienes un proyecto de inversión que ofrece cierta rentabilidad
y normalmente los proyectos de inversión tienen un componente de capital y un componente de deuda. Entonces, en la medida que se aumenta el costo del dinero, pues los proyectos de inversión, a lo mejor que anteriormente eran rentables, pues dejan de serlo y entonces se contrae también la inversión y esa inversión a su vez tiene efectos multiplicadores en la actividad económica, ¿no? Entonces sí hay un mecanismo de transmisión de la política monetaria hacia la economía real. No sé si se entendió esta Sí, explicación, sí, por supuesto. pero al Déjame, final sí, déjame, sí, la respuesta es sí. oye, déjenme, porque le he pedido al público que si quiere participar y si quiere hacer preguntas y comienzan a llegar algunas preguntas, así es que valdrá la pena, pues, trasladar primero las preguntas. No necesariamente tendrían un hilo lógico, pero bueno, hay que atenderlas. En países como Colombia, dice Mauricio Salgado, y otros, el gobierno tiene topado una tasa de usura los bancos no pueden cobrar más de eso, por ejemplo, en las tarjetas de crédito. En México, las tasas son una locura. ¿Ha habido alguna iniciativa para tener un tope a este tipo de tasas en algún momento? Porque agregaría, el alza de medio punto porcentual afectará las tasas de interés en el mercado de instrumentos financieros, Pablo. Sí, con cierto rezago, pero se va reflejando, y era lo que explicaba en el segmento anterior. Entonces, sí implica, como bien decía Ernesto, un incremento del costo del dinero y esto evidentemente se traducirá más pronto que tarde en las tasas de mercado. Lo que yo quisiera como reiterar es que el efecto en el crecimiento no es tan inmediato, siempre hay un rezago. Pero también es claro que Banco de México comenzó tarde su proceso de alza de tasas de interés. Y el alza de ayer fue una alza muy fuerte, pero hay que recordar que viene precedida de un incremento muy fuerte en la inflación de noviembre, porque en tasa anual pasamos de 6,24 en octubre a 7,37, más de un punto porcentual. Entonces, obviamente se prendieron las alarmas en la Junta de Gobierno y 4 de los 5 integrantes de la Junta votaron por un incremento de 50 puntos base. Ahora, pero hay un componente importado. A ver, ese es un asunto importante. La mayor parte de la inflación que se presenta en México la estamos importando. Entonces, si incrementas la tasa, tú no puedes incidir, tú no puedes influir en los elementos que están provocando el alza de los precios, porque son elementos que están, que son exógenos, que no están en el dominio de nuestra voluntad y territorio, Ernesto. Entonces, ¿de qué manera pudiera ser, pues, insuficiente el alza? O no es la palabra insuficiente. ¿Hasta qué punto sería sanodina? O sea, ¿qué caso tiene que le aumente si el asunto que vas a atacar no tienes ningún control sobre él? Sí, en un inicio, cuando se daban las primeras alzas en la tasa, cuando se inició el ciclo de alza de tasas, digamos, no eran tan claros los eventos internos que generaban inflación y entonces, pues, podrías darle la razón al doctor Gerardo Esquivel diciendo, la veo muy adelantada el, el, el incremento de la tasa porque ustedes es una inflación importada y todo el mundo dice que es transitoria, entonces ¿para qué estamos apachurrando la demanda? ¿No? Pero en la medida que ha pasado el tiempo, pues se ve más claramente que no, que también hay elementos internos y que se van retroalimentando. Y luego, pues tienes el factor de las expectativas. Cuando se hacen las encuestas entre los analistas del sector privado y ves que pues ya todo el mundo está pensando en inflaciones cada vez más altas, pues entonces no queda otra, ya no hay más argumentos que poner, que incrementar la tasa de interés, porque la propia expectativa te genera inflación. Hay varios elementos, ahorita no hemos mencionado, pero el incremento del salario mínimo otra vez de 20 y tantos %, te van a decir, no, pero es que ya no está indizada la economía el Al salario mínimo, mínimo. al mínimo. Pero, Solamente al mínimo. El resto son 9%, que no es un porcentaje menor. pero pues, ya se ha incrementado tantas veces el salario mínimo que pues, ya le empieza a pegar al resto de los salarios y pues, es otro elemento adicional que está incidiendo en retroalimentar
la inflación y las expectativas de inflación, y entonces, pues si no le queda otra al Banco de México que seguir aumentando la tasa, como bien dice Pablo, pues para mandar la señal de que pues, el costo del dinero tiene que ir para arriba, ¿no? De que no va, ¿en qué porcentaje? Se detengan las expectativas, perdón. ¿En qué porcentaje estaría? O sea, ¿el componente de expectativas sería importante ya, Pablo? Sí, porque se genera un fenómeno ya de inflación inercial en la medida en que las empresas tienen incrementos de costos, entre ellos el salario. Esto evidentemente se va a trasladar al precio del producto final. Entonces sí hay un componente importante de expectativas por la inflación, pero también porque los pronósticos han fallado. Diga, no vayamos muy lejos. Apenas hace un mes, Banco de México nos mandó un pronóstico de 6.8, no los especialistas del sector privado, claro, Banco de México, de 6.8 para el cuarto trimestre. El día de ayer lo acaba de subir a 7.1. ¿Qué quiere decir eso? Si ya tenemos una inflación de 6.24, de 7.37 en noviembre, implícitamente Banco de México te está calculando una inflación de 7.69 en diciembre. Y me quedo corto, ¿eh? Yo creo que va a ser mayor a 7.69. Cercaría a 8. Sí, digo, el Banco de México ya te está mandando la señal desde sus propios pronósticos de que la inflación, de que los cálculos incluso de muy corto plazo que han hecho han fallado. Entonces, esto evidentemente modifica las expectativas y los pronósticos de los especialistas por la tendencia propia que ya lleva a la propia inflación, ¿no? Bien, hay una pregunta, Miriam. Miriam. Sí, es que la estaba yo leyendo. Dice José Antonio Carvajal Alonso, si la inflación es por parte de la oferta, ¿qué debería hacer el Banco Central para contener la inflación? ¿Y qué debería hacer con los multiplicadores del gasto? ¿No va a ser esto contraproducente? Es lo que pregunta José Antonio Carvajal. Ernesto o Pablo. Muy bien, primero complemento lo que comenta Pablo, que digamos que las fallas en los pronósticos no nada más están en el Banco de México, están en todo el mundo, ¿no? La misma Reserva Federal pues también ha estado corrigiendo y corrigiendo y ya aceptaron que no es tan temporal, ¿no? La inflación como originalmente la estaban calculando. Y bueno, pues es que al final de cuentas hay que ver, ¿no? Hay que ver que hoy en día los bancos centrales pues mueven sus tasas de referencia en base a opiniones en los comités de política monetaria, ¿no? Y pues esos comités, que son cuerpos colegiados, pues son seres humanos y nadie tiene la verdad absoluta sobre el futuro. El futuro es, por naturaleza, incierto. Y por más análisis que se haga, pues, pues las predicciones pueden fallar, ¿no? Ya viéndolo a toro pasado, te diría, ¿cómo es posible que la Reserva Federal haya pensado que era muy transitoria esta inflación? Cuando estás viendo que del lado fiscal se le está metiendo 20% del producto al gasto público, y por otro lado, del lado monetario, pues prácticamente duplicaste la oferta monetaria, ¿no? En unos cuantos meses. Entonces, pues la cantidad de billetes que has metido en la economía del lado del gasto fiscal y del lado del Banco Central, pues forzosamente pues, va a generar presiones inflacionarias. Pero si a este análisis le añades que sí, realmente con la pandemia se interrumpieron actividades económicas y entonces empezaron a aparecer cuellos de botella por todos lados, a toro pasado es fácil decir que bárbaro, qué error de cálculo tuvieron los miembros de la Reserva Federal. Que simplemente aquí, en este mismo espacio, estuvimos advirtiéndolo muchas veces y ponía esta caricatura, ¿no? De dos dinosaurios que están viendo un meteorito al cielo y uno le dice al otro, oye, relájate, es temporal, ¿no? Es que es temporal. Bueno, oye, a ver, tengo que ir a una pausa. Hay otro asunto, bueno, no sé si ya hemos No contesté la pregunta.
La No, pregunta, pues, sí. mira, la verdad es que el Banco Central tiene poco que hacer con un choque de oferta. Ahora, los choques de oferta sí son importados porque hay productos agrícolas que tienen precios internacionales y México es una economía muy abierta, importa una gran cantidad de alimentos y productos agrícolas y eso sí se refleja en la inflación. Bien. Son choques de oferta que vienen también por cambios de la demanda. De repente tenemos gigantes como China y como India que comienzan a demandar gran cantidad de alimentos o de productos de carne que antes no consumían, que evidentemente genera un movimiento importante de los precios. Permítame una pausa, hay más preguntas, regresamos.